Hay un código en la Biblia que nadie te enseñó completo. No porque Dios lo escondiera, sino porque nadie quería que lo supieras. Llevas años trabajando, años rezando, años dando, y el dinero no llega, o llega y se va. Y tú piensas que es la economía, que es la mala suerte, que Dios simplemente tiene otros planes para ti. No, hermano, esto que estás viviendo no es mala suerte. Es la consecuencia de 12 leyes espirituales, grabadas en la palabra de Dios, que nadie te leyó así. 12 mandamientos financieros, concretos, vinculantes, con consecuencias reales cuando se rompen, y con promesas reales cuando se obedecen. Hay una ley espiritual que gobierna el dinero, y tú la has estado rompiendo sin saberlo. Yo también estuve ahí, en el fondo, sin salida. Perdí todo lo que tenía, y fue en ese fondo donde encontré este código. No en un libro, no en un seminario, en la desesperación, en la palabra leída con hambre de sobrevivir. Hoy te voy a revelar los 12 mandamientos financieros de Dios. 12, uno por uno, con su versículo, con su consecuencia, con su promesa. Y el último, alma en camino. El último es el que más duele, porque es el que todos rompemos sin darnos cuenta. El más silencioso, el más poderoso. Cuando llegues a él, entenderás por qué el dinero se ha resistido tanto en tu vida. Conozco a un hombre en Guadalajara, 42 años de trabajo honesto, y el dinero nunca alcanzaba. Lo que cambió no fue su esfuerzo, fue su obediencia a una ley que nadie le había revelado. Quédate. Lo que viene puede cambiar tu vida para siempre. Si estás listo para escuchar lo que Dios realmente dijo sobre tu dinero, escribe ahora en los comentarios: Señor, abre mis oídos. Lo conocí un domingo por la tarde. Me lo presentaron después de misa. Llevaba ropa limpia pero gastada, manos grandes, callosas, las manos de alguien que ha trabajado toda su vida sin descanso y sin recompensa. Se llamaba Roberto, 42 años. Albañil, padre de 3 hijos. Nunca había robado un centavo. Iba a misa todos los domingos sin falta. Confesaba sus pecados cada mes. Y sin embargo, el dinero no llegaba. Cuando llegaba, se iba en 3 días. Y cuando se iba, volvía la angustia. Me miró con esa mirada que yo reconozco bien. La mirada de los que ya no esperan mucho. Y me dijo una frase que me heló la sangre. Me dijo: ya le pedí a Dios, ya di el diezmo, ya hice todo lo que me dijeron. Pero nosotros no somos para tener dinero. Algunos nacen para eso, nosotros no. Hermano, hermana, detente en esa frase. Algunos nacen para tener dinero, nosotros no. ¿Cuántas veces has pensado algo parecido? Quizás no con esas palabras exactas, pero sí con ese sentimiento. Ese convencimiento silencioso de que la abundancia es para otros. Que tú llevas algo marcado que no se ve, pero que siempre te detiene justo cuando estás a punto de avanzar. En el fondo de mi ruina, cuando lo había perdido todo, lo pensé con toda la fuerza de la desesperación. Y esa creencia, hermano, esa creencia es el primer mandamiento que has roto sin saberlo. No el diezmo, algo anterior al diezmo, el mandamiento de las primicias. Escucha bien esto. Antes de pagar cualquier factura esta semana, antes de comprar comida, antes de cubrir cualquier necesidad tuya o de tu familia, aparta algo para Dios. Lo primero, no lo que sobra, lo primero. Eso es el primer mandamiento financiero, y la Biblia lo dice en Proverbios 3, versículo 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No dice honra al Señor con lo que te sobre. No dice honra al Señor cuando puedas. Dice con las primicias, lo primero, lo que llega antes que cualquier otra cosa. El versículo siguiente no deja margen de duda.
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Abundancia, no supervivencia. Pero fíjate en el orden. Primero el acto, después la promesa. La ley espiritual exige la obediencia antes de soltar la bendición. ¿Y por qué funciona esto espiritualmente? Porque cuando pones a Dios primero en lo material, estás declarando con un acto concreto que Él es tu fuente, no tu trabajo, no tu jefe, no la economía del país, Dios. Y cuando esa declaración es real, cuando no es solo una oración, sino un acto físico con tu dinero, algo se mueve en el ámbito espiritual que ninguna estrategia financiera puede mover. La ley de las primicias no es una costumbre religiosa antigua. Es una ley viva que opera hoy, ahora, en tu situación exacta. ¿Cuántos de nosotros damos a Dios lo que sobra? Lo que quedó después de pagar la renta, lo que quedó después del supermercado, lo que quedó, si quedó algo, después de las deudas. Ese orden invertido es la razón por la que los cielos se han cerrado sobre tu economía. Esto que estás viviendo no es mala suerte, es una ley rota. ¿Cuándo fue la última vez que apartaste algo para Dios antes de pagar cualquier otra cosa? Piénsalo. Sé honesto contigo mismo ahora mismo. Si llevas años rezando y el dinero sigue resistiéndose, esta puede ser la primera respuesta que necesitas. Alma en camino. Si esto te está hablando directamente ahora mismo, escribe en los comentarios. Primero a Dios. No como respuesta de encuesta, como declaración personal, como el comienzo de un cambio de orden en tu vida económica. Volví a ver a Roberto 2 semanas después. Le expliqué esto mismo que acabo de decirte. Le hablé del mandamiento de las primicias, y me miró con una resistencia que yo esperaba. Me dijo, apartar para Dios antes de comprar la comida. ¿Cómo le explico eso a mis hijos esta noche? Lo entendí. No lo interrumpí. Porque esa misma pregunta yo me la hice a mí mismo años atrás, en una cocina vacía, sin saber cómo iba a comer al día siguiente. Y había una respuesta, pero no era la que yo buscaba. Hay un segundo mandamiento que cambia todo lo que acabas de escuchar. Un mandamiento que la mayoría de los creyentes conoce de nombre, pero nunca ha entendido de la manera en que Dios lo escribió. No es sobre dar más, es sobre cómo dar. Y cuando entiendas la diferencia, hermano, todo lo que creías saber sobre la relación entre tu fe y tu dinero se va a volver del revés. Presta mucha atención a lo que viene ahora. 2 semanas después volví a ver a Roberto. Lo encontré en el mismo banco de la iglesia donde nos habíamos conocido. Solo, con las manos juntas sobre las rodillas, mirando el suelo. Me senté a su lado sin decir nada. Esperé. Él habló primero. Me dijo que había intentado aplicar lo de las primicias, que había apartado algo antes de pagar la renta, y que al tercer día se había sentido el hombre más irresponsable del mundo, porque su hijo mayor necesitaba medicamentos, y él los había retrasado un día, por obedecer una ley espiritual que ni siquiera era seguro que funcionara. Me lo dijo con voz tranquila, esa voz tranquila que es más dolorosa que el grito. Entonces le hice una pregunta que no esperaba. Le pregunté, cuando diste ese dinero a Dios, ¿qué sentiste en el pecho? Se quedó callado. Le insistí, no lo que pensaste, lo que sentiste. Y después de un momento largo, me dijo, miedo. Miedo de que no alcanzara. Miedo de que Dios no respondiera. Miedo de quedar mal con su familia. Miedo de haber sido un ingenuo. Ahí estaba el segundo mandamiento que había roto. Hermano, hermana, escucha esto con todo lo que tienes. Puedes dar la cantidad correcta. Puedes darla en el momento correcto. Puedes seguir el mandamiento de las primicias al pie de la letra. Y aún así, estar rompiendo un segundo mandamiento que opera en una capa más profunda que el acto mismo.
el mandamiento de la fe viva en el acto de dar. Malaquías 3:10 no dice págame el diezmo y ya. Dice algo que durante años no entendí en toda su profundidad. Dice, probadme ahora en esto. Probadme. Dios no está pidiendo una transacción. Está lanzando un desafío. Está invitando a una apuesta de fe. No de miedo. Una apuesta radical, activa, deliberada. De alguien que da porque confía en que Dios es real y su palabra es real y la ley espiritual opera de verdad. La diferencia entre dar con fe y dar con miedo no es sentimental, es espiritual. Es la diferencia entre activar la ley o dejarla dormida. Dar con miedo es dar para que no pase algo malo. Dar con fe es dar porque Dios es fuente y su palabra no falla. Una es transacción de seguro, la otra es acto de confianza. Y las dos se parecen desde afuera. Las dos involucran dinero. Las dos incluyen la misma cantidad, pero operan en frecuencias espirituales completamente distintas. Yo también diezmé con miedo durante años. En mi ruina más profunda, cuando no tenía dónde caerme muerto, daba porque pensaba que si no lo hacía, la situación empeoraba. Era un pago de protección, no un acto de fe, y el cielo permanecía cerrado porque yo estaba obedeciendo la letra de la ley y traicionando el espíritu de ella. El segundo mandamiento financiero de Dios no es dar más, es dar diferente. Conocí a una mujer en Ciudad de México que diezmó con disciplina absoluta durante 8 años. 8 años sin saltarse un solo mes. Y la escasez no cedía. Cuando hablé con ella, me tomó 30 minutos entender lo que estaba pasando. Daba, sí, pero con un contrato en el corazón. Dios, aquí está tu parte, ahora tú cumple la tuya. No era fe, era negociación, era miedo disfrazado de obediencia. Y cuando Sebastián le señaló esto, ella se molestó. Me dijo que eso no era justo, que ella había cumplido, que si la ley no funcionaba, entonces la ley era falsa, o Dios no existía, o ella simplemente era una de esas personas para las que nada funciona. La escuché sin interrumpirla, porque ese argumento yo lo conozco desde adentro, desde mis propias entrañas. Lo dije en mi propia voz, en mis propios momentos de rabia y desesperación. Cuando terminó, solo le pregunté una cosa. Le pregunté si ella realmente creía, en el fondo más hondo, que Dios iba a responder. Silencio, un silencio largo. Y luego, muy despacio, en voz bajísima, me dijo, la verdad es que no. La verdad es que no. Ahí estaba la cerradura, no en la cantidad, en la fe detrás del acto. Alma en camino. Si esto que estás escuchando te está describiendo, si has dado y esperado y rezado con ese nudo de duda en el pecho que nunca termina de soltarse, escribe ahora en los comentarios, Señor, creo, ayuda mi incredulidad, no como respuesta, como declaración, como el segundo acto de obediencia que Dios está esperando de ti. Roberto me escuchó en silencio en ese banco de la iglesia, y al final, sin decir nada, asintió una vez. Solo eso, un asentimiento lento, pequeño, pero real. Es suficiente, le dije. Empieza con eso. Ese gesto pequeño fue el principio de algo que él todavía no podía imaginar. Pero hay un tercer mandamiento, hermano, y este es el que más me costó aprender a mí. No porque sea difícil de entender, es el más simple de todos, sino porque va en contra de todo lo que nos enseñaron sobre cómo relacionarnos con Dios en el ámbito financiero. Es el mandamiento que separa a los que finalmente ven abrirse los cielos de los que siguen esperando durante años sin entender por qué la respuesta no llega. El mandamiento número 12, el más silencioso, el más poderoso. Y cuando llegues a él, todo lo que has escuchado hoy va a encajar de una manera que no esperabas. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Volví a ver a Roberto 3 meses después. No en la iglesia, una cocina pequeña. Mesa de madera con una esquina rota.
2 sillas. Una ventana que daba a un callejón gris. Me senté frente a él y no dije nada por un momento. Solo lo observé. Había algo diferente en su cara. No era alegría. Era otra cosa. Una quietud que antes no estaba. Le pregunté qué había hecho con el primer dinero que llegó después de aplicar los 2 mandamientos. Se quedó callado. Le insistí. No el diezmo. Eso ya lo sabía. Lo que hizo después, con lo que no. Y entonces, despacio, me dijo que había ahorrado una parte, que había separado una cantidad pequeña en un sobre, que ese sobre estaba guardado en un cajón desde hacía 2 meses. Le pregunté para qué era ese dinero. Me dijo que no sabía, que simplemente lo había guardado, que cada vez que la necesidad apretaba, sentía la tentación de abrirlo, pero algo lo detenía, algo que no podía explicar. Y en ese momento, hermano, yo supe lo que estaba pasando. Roberto había llegado al borde del 12º mandamiento sin saberlo. Lo había encontrado por instinto espiritual antes de que yo se lo nombrara. No lo interrumpí todavía. Le pregunté cómo se sentía cada vez que resistía a abrir ese sobre. Me dijo que se sentía como cuando respira hondo antes de saltar al agua. Que había algo en ese gesto de no tocarlo que le daba una paz que no entendía. Ahí estaba. Ahí estaba el mandamiento número 12, el más silencioso, el más poderoso, el que nadie espera. El mandamiento del silencio financiero ante Dios. Eclesiastés 5, versículo 2. La Biblia lo dice con una claridad que hiela la sangre cuando finalmente lo lees con ojos abiertos. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, sean pocas tus palabras. Eso no es humillación, es posición espiritual. Durante años le pedimos a Dios en términos, le decimos cuánto necesitamos, le decimos cuándo lo necesitamos, le decimos cómo debería llegar. Le explicamos la situación como si Él no la supiera. Le damos instrucciones sobre nuestras propias finanzas al Creador del universo. Y ese ruido, hermano, ese ruido espiritual constante, tapa la frecuencia en la que Dios opera. El mandamiento número 12 no es pedir mejor, no es pedir más, es dejar de pedir por un momento y rendirse en silencio total. Roberto me miró con esa resistencia que ya reconocía en él. Me dijo que eso le sonaba a rendirse, a abandonar, que él tenía familia, que el silencio no pagaba facturas. Lo escuché, le di tiempo, y luego le dije, ese sobre en el cajón, eso que llevas 2 meses sin abrir, sin saber por qué. Eso es el mandamiento número 12 operando en tu vida antes de que te lo enseñara nadie. Se quedó muy quieto. Luego abrió ese cajón que tenía al lado. Sacó el sobre. Lo puso sobre la mesa entre los dos. Y lo dejó ahí, cerrado, sin decir nada. Ese gesto pequeño, hermano. Ese gesto valió más que 10 años de oraciones ruidosas. 6 semanas después, Roberto me llamó por teléfono. Alguien lo había recomendado para hacer un trabajo de carpintería en una casa grande. Un trabajo que él jamás habría buscado, que llevó sin que él pidiera ni maniobró. Cobró por ese trabajo lo que él no ganaba en 3 meses de albañilería. Un trabajo que llevó en silencio, porque él había aprendido a estarse quieto delante de Dios. Presta mucha atención a lo que viene ahora. Esto que te voy a decir no es sugerencia. No es consejo espiritual de autor de libros que nunca pasó hambre. Es instrucción. Es misión. Esta noche, antes de dormir, toma una hoja de papel. Anota cada mandamiento que reconociste hoy como roto en tu vida. El de las primicias. El del diezmo con fe
y no con miedo. El del talento enterrado, el del voto económico incumplido, el de la deuda deshonesta. Cada uno que resonó en ti mientras escuchabas. Para ver. Lo que no se ve, no puede sanarse. Al día siguiente, realiza un acto concreto de restitución por cada deuda espiritual que encontraste. Lo que puedas pagar, paga. Lo que no puedas, ofrécelo en limosna. Lo que no tenga reparación material, llévalo a confesión. Y luego, alma en camino, practica el mandamiento número 12. 3 minutos al día, antes de cualquier oración de petición, sin pedir, sin negociar, sin instrucciones a Dios. Solo tú, de pie o de rodillas, con las manos abiertas y la boca cerrada, en rendición total. No porque Dios no quiera escucharte, sino porque en ese silencio es donde Él finalmente puede hablarte a ti. Yo llegué a este mandamiento en el peor año de mi vida. Tenía 41 años y había perdido todo: el negocio, la casa, la reputación. Me quedé con una maleta y una deuda que no podía ver el final. Recuerdo una noche en un cuarto de renta, con el sonido del ventilador viejo en el techo, sin poder dormir, con la boca llena de oraciones que ya no tenían palabras. Solo una fatiga tan profunda que ni siquiera podía pedir. Y en esa fatiga, por primera vez, me callé. Me callé de verdad. 3 minutos. Nada. Y sentí algo que nunca antes había sentido orando. Sentí que algo me sostenía sin que yo hiciera nada para merecerlo. Eso fue el principio del regreso. No el esfuerzo, no la estrategia, el silencio. Oremos juntos ahora. Padre, reconocemos hoy que hemos quebrantado mandamientos que no sabíamos que existían. Hemos dado con miedo. Hemos enterrado talentos con vergüenza. Hemos retenido lo que debíamos a otros. Hemos pedido sin rendición. Y lo hicimos sin malicia, sino en la oscuridad de lo que nadie nos enseñó. Hoy rompemos ese ciclo. Hoy declaramos que tú eres nuestra única fuente, no el trabajo, no la economía, no la suerte, y en obediencia a los mandamientos que hemos recibido hoy, nos comprometemos a actuar, a dar las primicias primero, a diezmar con fe, a restituir lo que debemos, a administrar con fidelidad lo que nos confías. Y ahora, Señor, practicamos el mandamiento número 12. En ese silencio que acaba de pasar, tú escuchaste lo que ninguna palabra puede decir. Recibimos tu provisión con las manos abiertas y el corazón sin condiciones. Que sea hecho conforme a tu palabra, no conforme a nuestro miedo. Amén. Si hoy tomaste la decisión de obedecer los 12 mandamientos financieros de Dios, escribe ahora en los comentarios: mi pacto comienza hoy, no como respuesta, como declaración pública ante el cielo y ante el mundo, como el acto más pequeño y más poderoso que puedes hacer en este momento. Lo que el dinero no puede comprar, el alma ya posee, pero lo que Dios prometió, también es tuyo.